In this hour, we're going to look at the power of God. En esta hora vamos a ver el poder de Dios. And so I invite you to learn in the Old Testament, the book of First Chronicles. Entonces los invito a que vayamos en el Antiguo Testamento al libro de Primera de Crónicas, o el primer libro de Crónicas, Chapter 29, capítulo 29. and we'll read verses 11 and 12. Frank, if you'll read those and then give me the translation. Yes. Entonces vamos a leer versículos 11 y 12. Dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. En verdad, perdón, me perdí. Vamos desde arriba. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Word in English. Okay, got it. Say, yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty, indeed everything that is in the heavens and on the earth. Yours is the dominion, Lord, and you exalt yourself as head over all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. And in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. That's quite a statement about God's power, isn't it? Es una maravillosa declaración acerca del poder de Dios, ¿no es así? In Matthew chapter 22, some of the Sadducees tried to trick Jesus with a pregunta. En Mateo 22, algunos de los fariseos trataron de hacer caer al Señor con una pregunta. But rather than answer their question, he told them that they were mistaken. Pero más que responder a su pregunta, les dijo que ellos estaban equivocados, Because they did not understand the scriptures or the power of God. porque ellos no entendían las escrituras o el poder de Dios. I find it interesting that of all the attributes of God he might have mentioned, that's the one he confronts them with, the power of God. Me parece interesante que todos los atributos de Dios que el Señor pudo haber dicho en ese momento, Él los confrontara y mencionara el poder de Dios. He did not tell them that they didn't understand the love of God Él no les dijo que ellos no entendían el poder de Dios, or the mercy of God la misericordia de Dios, or even the sovereignty of God. o incluso la soberanía de Dios. He rebuked them for not understanding the power of God. Él los reprobó por el hecho de no entender el poder de Dios. And in that passage in 1 Chronicles 29, David ascribed greatness, power, glory, victory, and majesty to God. Y en ese pasaje que leímos en Primera de Crónicas, David habla acerca de la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad de Dios. He said that God is the owner of all things, Él dice que Dios es el dueño de todas las cosas, and then he declared God's rulership over all. y entonces él declara el gobierno de Dios sobre todo. Now, that last statement is a declaration of the power of God. Ahora, esta última declaración es una afirmación acerca del poder de Dios. Because if God wasn't the owner of all things, he couldn't be the ruler of all things. Porque si Dios no fuera el dueño de todas las cosas, entonces no podría gobernar sobre todas las cosas. And if he wasn't all powerful, he couldn't be the head over everything. Y si Él no fuera todopoderoso, entonces Él no podía ser la cabeza sobre todas las cosas. God can only be exalted as head over those things he has power over. Dios solamente puede ser exaltado como el superior, la cabeza sobre aquellas cosas sobre las cuales Él tiene poder, Over what he has created. sobre aquello que Él ha creado. But since God created everything, and since he's almighty, he rules over all and he has power over all.
Pero debido a que Dios es el creador de todos y Él tiene dominios, debido a que Dios es el creador de todo, Él tiene dominio sobre todo. 70 times in Scripture, God is called Almighty God. 70 veces en las Escrituras vemos que Dios es llamado el Dios Todopoderoso. Whenever God is called by the Hebrew name El, E-L, it means the strong God. Cuando Dios en hebreo llamado Él y Él en el original significa el Dios fuerte. I have a bad connection with you, Frank. You're cutting in and out on me. Well, I don't know why, brother. Maybe the internet. As long as they can hear you, that's all that matters. Yeah, I guess so. I'm going to ask them if they're okay, if they're having troubles with the connection. Hermanos, me dice el maestro, el hermano que me escucha como entrecortado. ¿Ustedes me están escuchando bien? Ah, ok. Si se escucha algo bajito, no sé si me pongo los audífonos de nuevo, tal vez es mejor o así está bien. ¿Se escucha mejor? Ah, listo. Entonces, dame un segundito. Ya me I'm going to, it seems like they were hearing me better with the headphones, but according to what they say, they are hearing me Okay. well. So I'm going for the headphones and I'll be right back. It's important that they hear you, not that I hear you. Yes. All right, brother. We're ready. That's better for me. Time and again in Scripture, it uses phrases that refer to God's power. Y bueno, como dijimos, 70 veces en la escritura muchas veces se hace mención acerca del poder de Dios. He's called the Lord Almighty, Él es llamado el Señor Todopoderoso, the Lord Strong and Mighty, el Señor Poderoso o Grande en Poder, the Great and Mighty One. el Gran y Poderoso Señor. In this passage that we looked at in 1 Chronicles 29, David was talking about building a temple for God's worship. En este pasaje que leímos de Crónicas, David estaba hablando acerca del hecho de construir un templo para adorar al Señor Dios. And he encouraged the people to contribute towards the cost of building the temple. Y él incentiva a la gente a que contribuya para la causa de la construcción del templo. And when they did so, he led the people in praise. Y entonces, pues cuando él hizo eso, pues bueno, lideró a la gente en adoración. And all those attributes of God that we read are part of that praise. Y todos esos atributos que leímos en versículos 11 y 12 son parte de esa adoración. That is the essence of praise, acknowledging that to be God's, that is his. Esa es la esencia de la adoración, reconociendo a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. We can't give God anything because he owns everything already. Y bueno, y técnicamente es reconocer porque pues nosotros no le podemos dar a Él nada que Él ya no sea como tal. For example, we may say, I want to give God glory. Por ejemplo, pues nosotros podríamos decir, bueno, yo quiero darle gloria a Dios. God already has all the glory he's going to get, and he gets that from himself. Dios pues ya tiene toda la gloria que Él va a obtener y Él la obtiene de sí mismo. I mean, how do we add to God's glory when he's already completely glorious? Entonces, pues podríamos decir, bueno, pues ¿qué podríamos darle a la gloria a Dios si Él ya es completamente glorioso? All we can do is put his glory on display. Solo lo que podemos hacer es como de alguna forma mostrar su gloria, ¿cierto? God is all sufficient in and of himself. En una proclamación quiere decir ese mostrar. Dios es todo suficiente y es todo glorioso en sí mismo. So all that we can do is acknowledge him to be what he is. Entonces lo único que podemos hacer al adorarlo es reconocer lo que Él ya es como tal. And that's what it is to praise him. Y eso es adorar a Dios. When Jesus taught his disciples to pray and how to praise God in their prayers, he told them to say this.
Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos cómo orar, Él les dijo lo siguiente. He said, "For yours is the kingdom and the power and the glory forever." Con referencia al Padre, porque tuyo es el poder y el reino, la autoridad para siempre. And that's what David does here in 1 Chronicles 29. Y eso es lo que David hace aquí en Primera de Crónicas 29. He says, "Yours is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty." Él dice, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. And that last word, majesty, could be translated rightly, authority. Y esa última palabra, majestad, podría ser correctamente traducida autoridad. We just saw in the last hour that God does whatever he pleases. Ya vimos en la última hora que Dios hace lo que le place. That's power. Eso es poder. It also proves that God is not married. Eso también demuestra que Dios no está casado. No married man can do whatever he pleases. Ningún hombre casado puede hacer lo que le place. Now, the Gospels state it in both the negative and the positive form. Ahora, los evangelios se demuestran esto tanto en una forma positiva como negativa. Here is the positive declaration. Esta es la declaración afirmativa. With God, nothing shall be impossible. Con Dios nada es imposible o nada es imposible para Dios. I'm sorry, that's the negative declaration. Lo siento, dice el hermano John, esa es la declaración negativa. The positive one is this: with God, all things are possible. La positiva es, con Dios todas las cosas son posibles. Or God can do all his holy will. O Dios puede hacer toda su santa voluntad. That's the power of God defined. Ese es el poder de Dios definido. God can do anything that pleases him. Dios puede hacer cualquier cosa que le place. He cannot do anything that does not please him. Él no puede hacer algo que no le place. There are no restraints on God other than his nature. No hay ninguna restricción en Dios más allá de su propia naturaleza. There are no restraints and no limits on God. No hay restricción y no hay límites en Dios. Sometimes the scripture uses the power of God in creation to argue for his ability to do something lesser. Come again, brother, please. Sometimes the Bible uses the power of God in creation to argue for his power in something less. Algunas veces la Biblia usa o habla acerca del poder de Dios en la creación para hablar del poder de Dios en algo menor. For example, it says, "He that made heaven and earth, Por ejemplo, dice, aquel que hizo el cielo y la tierra, he that brought the children of Israel out of Egypt, el que sacó a los hijos de Israel de Egipto, he that divided the Red Sea, aquel que dividió el mar rojo, will he not also do this?" ¿tampoco no hará entonces esto? Algo menor, quiere decir. And in Ephesians, Paul declares that God is able to do abundantly above all that we ask or think. Y en Efesios, Pablo dice que Dios es capaz de hacer cualquier cosa más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar o a creer. So whatever you can conceive of the power of God, Entonces, cualquier cosa que tú puedas concebir en tu mente acerca del poder de Dios, whatever you can ask of the power of God, cualquier cosa que tú pudieras pedir con referencia al poder de Dios, he's able to not only do that, Él no solamente no es capaz de hacerlo, as long as it's consistent with his will, siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad, por supuesto, but he's able to do exceedingly above all that. sino que es capaz de hacer excesivamente más que eso. There was a theologian in the last century who wrote a book. The title of it was, "Your God is Too Small." Hay un teólogo del siglo pasado que escribió que escribió un libro llamado Tu Dios es muy pequeño. Now, I find it interesting that David praises God for his power even before he mentions his glory. Ahora, encuentro interesante que David adore a Dios con referencia a su poder antes que a su gloria, ahí de nuevo en el texto en Crónicas. Those two are often used together in Scripture. Esas dos expresiones normalmente suelen ir juntas en la Biblia. Colossians calls it his glorious power.
Colosenses lo llama su poder glorioso or the power of his glory. o el poder de su gloria. And this tells us that God is as powerful as he is glorious. Y esto nos dice que Dios es tan poderoso como Él es glorioso. You know that in Revelation 4, the 24 elders sing praise to God. Por ejemplo, en Apocalipsis 24 vemos que los ancianos hablan acerca del poder de Dios. They sing, Sanctus, Sanctus, Sanctus to the Lord God Almighty. Ellos cantan Santo, Santo, Santo al Señor Dios Todopoderoso. So the power of God is his ability to carry out his will. Entonces el poder de Dios es su habilidad para llevar a cabo su voluntad. God does whatever he pleases, and he does what pleases him. Dios hace todo aquello que le place y le place todo aquello que Él hace. If it doesn't please him, he doesn't do it. Si no le place, Él entonces no lo hace. If it's not his will, he doesn't do it. Si no es su voluntad, entonces no lo hace. And now you know the answer forever to the question, why did God do that? Ahora ya sabes la pregunta por siempre, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios hizo eso? It pleased him and it was his will. Le plació a Él y era su voluntad. And the other question is, why didn't God do this? Y la otra pregunta sería entonces, ¿por qué Dios no hizo esto? And you know the answer already. Y ya sabes la respuesta entonces. It didn't please him and it wasn't his will, No le plació y no era su voluntad. at least not at that time. Al menos no en ese momento particular. God has the power to do everything he has decreed to come to pass. Dios tiene el poder para hacer todo aquello que Él ha decretado y todo lo que vendrá a ocurrir. But let's make this distinction. Pero hagamos esta distinción. God has absolute power over all things that are possible. Dios tiene poder absoluto sobre todas aquellas cosas que son posibles. God cannot do things that are contradictory. Dios no puede hacer cosas que son contradictorias. It's impossible for something to be and not be at the same time. Es imposible para algo ser y al mismo tiempo no ser. I had someone ask me a question one time. They thought they were trying to trick me. Una vez alguien me estaba haciendo una pregunta, estaba tratando como de hacerme caer. It was a college student, Era un estudiante de la universidad and they like to ask questions that they think are very smart. y a ellos les gusta hacer preguntas que pues ellos piensan que son muy inteligentes. So his question was this: Su pregunta fue la siguiente. can God make a rock so big that God can't lift it? ¿Puede Dios hacer una roca lo suficientemente grande como para que Él mismo no la pueda mover? He thought that was an intelligent question. Él pensó que esa era una pregunta inteligente. And I answered him this way: Yo le respondí de esta forma. no, but God can make a student ask a stupid question. No, pero Dios puede hacer un estudiante que pregunte una pregunta estúpida. Now, the fact that there are things that God cannot do is not a diminishing of his power, but a perfecting of it. Ahora, el hecho de que Dios haya cosas que Dios no puede hacer no significa que su poder es menor, sino más bien es una perfección de su poder. God can do anything that's possible consistent with his character. Dios puede hacer cualquier cosa que es posible, pero que a la vez es consistente con su carácter. For example, God cannot will himself to go out of existence. Por ejemplo, Dios no podría desear que Él dejara de existir, que Él dejara de ser. God can never be unholy. Dios no podría ser no santo. God cannot do what he cannot or will not will to do. Dios no puede hacer aquello que Él no quisiera hacer. You might ask, how can God be all powerful when there are things he cannot do? Tú podrías entonces decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que Dios sea todopoderoso si hay cosas que Él no puede hacer? But I would answer that to be unable to do evil is the perfection of power. Pero yo diría que el hecho de no poder hacer mal es la perfección del poder. Since God has no weaknesses, he cannot sin. Debido a que Dios no tiene ninguna debilidad, entonces Dios no puede pecar. Since he cannot sin, he cannot die. Debido a que Él no puede pecar, entonces Él no puede morir.
So this so-called inability is proof of his power. Entonces esta inhabilidad más bien es una prueba de su poder. Now again, we bring all of his attributes together. Ahora, nuevamente, esto demuestra que todos sus atributos están juntos. He has a powerful wisdom to attain his ends. Él tiene una sabiduría o una poderosa sabiduría para llevar a cabo sus propósitos y sus fines. He has a powerful mercy to remove our misery. Él tiene una poderosa misericordia para quitar nuestra miseria. He has a powerful justice to punish his enemies. Él tiene una poderosa justicia para castigar a sus enemigos. He has a powerful truth to change the heart of sinners. Él tiene una poderosa verdad para cambiar el corazón de pecadores. He has an infinite power to bestow rewards and inflict penalties. Él tiene un infinito poder para poder quitar las culpas. And since God is infinite, his power must also be infinite. Y debido a que Dios es poderoso, su poder también debe ser entonces He, infinito. he cannot be resisted by anything, Dios no puede ser resistido por nada, because that would mean there's a greater power than God, and that's nonsense. porque eso significaría entonces que habría un poder mayor que Dios, y eso es algo sin sentido. His power is infinite because he is eternal. Su poder es infinito porque Él es eterno. What is eternal has no bounds. Si es eterno, entonces no tiene límites. And if it's eternal and is not limited by time, it must be infinite. Y si entonces no tiene límites por el tiempo, entonces significa que es infinito. Now, since God is eternal, he cannot grow old or decay. Ahora, como Dios es eterno, entonces infinito, entonces pues Él no puede envejecer o decaer o descomponerse. Therefore, it's impossible that he could die. Entonces es imposible que Él pueda morir. But that's not a weakness in his power that he cannot do something. It's a perfection of his power. Pero esa no, entonces no es una debilidad en su poder, sino más bien es una perfección en su poder. God can't love sin because that would be contrary to his holiness. Dios no puede amar el pecado porque eso sería contrario a su santidad. Now, there are several inferences we can draw from this doctrine. Ahora, hay varias inferencias que a las cuales podemos llegar al considerar esta doctrina. The first is in regard to his blessedness. La primera es con relación a su capacidad de bendecir, al hecho de que Él es bendito. Peter tells us he is the ever blessed God. Pedro nos dice que Él es el Dios siempre bendito. If God is almighty, he can lack nothing. Si Dios es todopoderoso, entonces a Él no le falta nada. God depends on no one to get his will done. Dios depende de absolutamente nadie para llevar a cabo su voluntad. Let me give you an example from the Old Testament. Déjame darte un ejemplo del Antiguo Testamento. God told the prophet Jonah to go to Nineveh and preach. Dios le dijo al profeta Jonás que fuera a Nínive a predicar. Jonah said, "No, I'm not going." Jonás le dijo, no, yo no voy. So Jonah got on a boat and went as far away from Nineveh as he possibly could. Entonces Jonás se fue, tomó un bote y se alejó de Nínive tanto como él podía alejarse. Jonah exercised his will, Jonás ejerció entonces su voluntad. and then God exercised his will. Entonces Dios ejercitó su voluntad. He brought a storm that put Jonah into the sea. Él trajo una tormenta allí en medio del mar. He created a big fish to swallow Jonah, Él creó un gran pez para literalmente tragarse a Jonás. and the fish threw Jonah up on the beach. Y entonces el pez vomita a Jonás en la playa. And you know where that beach was? ¿Y sabes dónde estaba esa playa? Nineveh. En Nínive. So Jonah exercised his will, God exercised his will, and guess who won? Entonces Jonás ejerció su voluntad, Dios ejerció su voluntad y adivina quién ganó. So God always gets his way, so he's always happy. Entonces Dios siempre obtiene lo que quiere y Dios siempre entonces es feliz. The second thing is this calls us to a deeper sense of worship for God. La segunda consideración con referencia a esto es que esto nos lleva a una adoración más profunda de Dios.
Every religion known to man is based on two things: Cada religión conocida por los hombres está basada en dos cosas: the goodness and power of the object of worship. la bondad y el poder del objeto de la adoración. The third thing is that this calls us to fervent prayer. Y bueno, esto debería entonces llevar a una oración ferviente. Why would we not go to the one being who is able to give us our heart's desires? Porque bueno, finalmente, ¿por qué no habríamos de ir a ese ser que nos puede dar los deseos de nuestro corazón? We can talk to each other. Podemos hablarnos entre nosotros mismos, We can talk to counselors or pastors. podemos hablar con consejeros o pastores, But why wouldn't we talk most to the one who can actually do something about our situation? pero entonces, ¿por qué no hablamos con aquel que sí puede hacer algo con referencia a nuestras situaciones? It was the power of God that led Abraham to believe the promises of God. Fue el poder de Dios que llevó a Abraham a creer en las promesas de Dios. Since the Bible says he was fully convinced that what God had promised, he was able to perform. Abraham, entonces, la leemos en la Biblia, creía que Dios era lo suficientemente poderoso para llevar a cabo esas promesas. If we don't believe that God has the power to do something, we're wasting our time. Y si nosotros no creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para llevar a cabo algo, entonces pues de alguna forma estamos perdiendo nuestro tiempo adorándole. When we ask God to pardon our sins, we're acknowledging that God has the power to pardon them. Cuando nosotros venimos a Dios pidiéndole que perdone nuestros pecados, pues eso significa que somos conscientes de que Él tiene el poder para darnos ese perdón. Here's the basis for comfort in all our afflictions and trials. Esta es la base para el hecho de que nos sintamos con consuelo en todas nuestras aflicciones y pruebas. Our evils can never be as great to oppress us as his power is to deliver us. Nuestra maldad. Can you say that again, brother, please? Our evils Nuestros males o pecados are never as great to oppress us no son lo suficientemente grandes para oprimirnos, as his power is great to deliver us. tanto como el poder de Dios es más grande para liberarnos. All of us deal every day with the overwhelming sense of failure. Todos nosotros todos los días lidiamos con ese abrumador peso del fracaso. But we must tell ourselves this verdad. Pero entonces debemos decirnos a nosotros esta verdad. We can be strong in the power of his might. Podemos ser fuertes en el poder de su fuerza. The enemies that we fight may be as strong as hell, Los enemigos que nosotros podemos enfrentar tal vez son tan fuertes como el infierno mismo, but they are not as strong as God. pero no son tan fuertes como Dios es. And this should comfort us because it means that all his promises not only can be performed, but will be. Y esto debería confortarnos entonces porque no solo significa que sus promesas pueden llegar a efectuarse, sino que efectivamente llegarán a efectuarse o se ocurrirán. I've heard people say, I believe in the power of prayer. Yo he escuchado gente decir, yo creo en el poder de la oración. Prayer is something you do. La oración es algo que tú haces. There is no power in your prayer. No hay poder en tu oración. We should more rightly say, I believe in the power of God. Lo que nosotros debemos decir correctamente es, yo creo en el poder de Dios. And that's why I pray to him. Y por eso entonces yo oro a Él. And because God is all powerful, every single promise he has ever made will come true. Y debido al hecho de que Dios es todopoderoso, cada una de sus promesas entonces llegará a cumplirse. And this should comfort us because Scripture joins the power of God with the mercy of God. Y esto debería confortarnos entonces porque además las Escrituras unen el poder de Dios con la misericordia de Dios. God is the strong and merciful God. Dios es el Dios poderoso, pero también el Dios misericordioso. In God, mercy comes out of strength. En Dios la misericordia sale o es un producto de la fuerza, el poder.
Scripture calls him the Lord God, strong and merciful. La escritura lo llama el Señor Dios fuerte y misericordioso. Because he is almighty, therefore he is merciful. Porque Él es todopoderoso, entonces Él es misericordioso. Since he is almighty, he is all merciful. Debido a que Él es todopoderoso, entonces Él es todo misericordia. So though our sins are great, he has the power to pardon great sins. Entonces, aunque nuestro pecado es grande, Él tiene el poder para perdonar grandes pecados. May this give us a greater appreciation for the Lord God omnipotent, who reigneth forever and ever. Que esto nos dé una mayor apreciación, amor para el Dios Todopoderoso que reina por siempre y para siempre. All right, let's take just a 7-minute break and come back at 28 minutes after the hour for the last session. Bueno, entonces tomemos unos 7 minutos más de descanso para que regresemos para la última sección de hoy. See you in a few minutes. Nos vemos en algunos minutos.